Ahí está grabando. Ay, sí, no, no estoy compartiendo, ya la comparto. Ya estaba compartiendo. Listo. Entonces ya, ahora sí. Listo, ahora sí. Ahora sí está viendo, ¿sí? Ahora sí se está viendo, ¿no? Sí, ahora sí. Listo. Entonces, bueno, vamos a ver la primera definición. Entonces, la primera definición es conjunto. Entonces, se dice conjunto, se dice que A es conjunto y es una colección de elementos. Una colección de elementos. Una colección de elementos. Listo. Esa es la definición de la idea intuitiva de conjunto. Ahora, bajo esta definición, vamos a ver unas operaciones sobre conjuntos. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a dar una definición para la contenencia. Entonces, se dice, se dice que A está contenido en B, si y solo si todo elemento todo elemento, si A pertenece a A, entonces A pertenece a B. ¿Cómo así? Veamos un ejemplito de un diagramita de Venn. Entonces tengo acá D, que es el conjunto grande, y tengo aquí A, esto que es el conjunto pequeño. Entonces, si nosotros tomamos un punto que está dentro de A, todo punto que esté dentro de A va a estar dentro de B. Por lo tanto, A está contenido en B. ¿Listo? Ahí vamos bien o no. ¿Cómo vamos hasta ahí? Esa es clarita. Esa es clarita. Ahora, otra duda es, un recorderis es la unión. Entonces, definición. Definición. Se define A unión B eh, ¿cómo sigue? Entonces, A unión B son todos los X, casi que siempre en un espacio muestral, tales que X está en A o X está en B. Entonces, ahí vamos viendo unas palabritas. Unas palabritas, bueno, entonces la contenencia se va a asociar con el entonces. Si nosotros vemos, si A pertenece a A, entonces A pertenece a B. Por ejemplo, el conjunto de los estudiantes, pongamos que esta es la UNAL, toda la UNAL, y hay un subconjunto que son los estudiantes de psicología. Entonces, ¿qué va a pasar? Los estudiantes, si un estudiante es de psicología, entonces ese estudiante es de la UNAL. ¿Sí? Todo estudiante, todos ustedes son estudiantes de la UNAL por el hecho de ser de psicología, o sea que la facultad de psicología, el departamento de psicología, es lo correcto decir, el departamento de psicología está contenido en los estudiantes de la Universidad Nacional. Entonces va a ser la palabra entonces, ¿vale? Los ejercicios, cuando estés entonces camuflado, todo, va a ser la contenencia, el entonces. La unión se refiere a la O, de la contenencia al entonces, y la intersección a la I. Entonces la intersección. X se intersecta con Y si X pertenece a A y pertenece a B. A intersección B es igual a todos los elementos de mi espacio muestral, tales que X está en A y X está en B. ¿Vale? Entonces, cuando en un ejercicio salga la I, nos vamos para la intersección. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo clarito? ¿Todo clarititico? Bueno,
Entonces, vamos a seguir viendo el correo para ir viendo qué más dudas hay. Hay unos símbolos, está la coma, el punto y la E. Bueno, no sé a qué se refiere. Vamos para la diferencia. ¿Listo? Entonces, la diferencia. El conjunto diferencia A diferencia con B es igual a todos los X en omega, tales que X pertenece a A y X no pertenece a A. ¿Listos? Ese se llama la diferencia de A con B, o la diferencia de conjuntos. Esta es la diferencia de conjuntos. No sé cómo lo denoten, así o así, o como si fuera la resta. Ambas notaciones son correctas. Entonces, listo. Ahí está la diferencia. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia? Cuando el problema diga, por ejemplo, la persona sea estudiante de la Universidad Nacional y no sea ingeniero, por ejemplo. Entonces, ahí uso diferencia simétrica. Coja a los estudiantes de la UNAL y quito al conjunto de los ingenieros, por ejemplo. Bueno, listo. Es un ejemplo. Hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Bien? ¿Qué vamos bien o no? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Dudas, preguntas, inquietudes, ¿tienen otras preguntas, otro tema para hablar? ¿Sí? Entonces, Sí, exacto. Muy bien, Andrés. También lo pueden encontrar como una diagonal, lo pueden encontrar de ambas formas. Ujú. Listo. Bien, con gusto. Bien, bien, bien. Eso. Ahí eso está bien. Ahí las preguntas están bien. Eso. Listo. Ahora vamos a pasar a otra pregunta que tenían y era la diferencia simétrica. Entonces, la diferencia simétrica es bien interesante. ¿Cómo se define la diferencia simétrica? Vamos a hacerla con un ejemplo, con unos diagramas de Venn y ya vemos bien cómo la vamos a definir. Entonces, la diferencia simétrica. La diferencia simétrica. Listos. Entonces, ¿cómo es la diferencia simétrica? Entonces, sea A y B conjuntos en mi espacio muestral. ¿Sí? Esto significa A y B son conjuntos en mi espacio muestral. Voy a tratar de usar la notación que ustedes usan. Listo, perfecto. A y B en el espacio muestral. Se llama diferencia simétrica de A con B al conjunto. Entonces vamos a ver un dibujito y ya lo generalizamos. Entonces tengo aquí A, el conjunto A, y tengo aquí el conjunto B, ¿vale? Entonces voy a colorear de amarillito la intersección. ¿Quién me dice cuál es la intersección? Acá yo tengo, ahí están viendo como el cursor, eh, el cursor. ¿Sí lo ven o no? Listo. ¿Cuál es la intersección de A y B? ¿Este o este? ¿Este es la intersección? ¿Sí o no? Exacto, exacto. Esta es la intersección. Muy bien, Andrés. A intersección B. Esta es la intersección. Entonces, ¿qué pasa? Esa es la intersección. Lo que me va a interesar es ver el resto, ¿sí? Ver el resto. Entonces, ver esto acá, esto de acá y esto de acá. Bueno, vamos a darle la bienvenida al compañero. Bienvenida, Daniela, bienvenida. Listo. Entonces, bueno, sigamos. Bueno, entonces, Daniela, tú me vas a compartir unas dudas, las estamos viendo. Entonces, vamos en la diferencia simétrica, ¿vale? Que es como lo más, estamos haciendo un repaso de las, y vamos a ir a la diferencia simétrica.
Bien, entonces, con gusto, Daniela, bienvenida. Entonces vamos a ver, nos va a interesar estos de blanquito. Entonces vamos a ver quién es eso. Voy a ponerles una situación, ¿listo? Ejemplo. Ejemplito para que se entienda bien esto, ejemplito. Entonces, em, por ejemplo, se van a dar bonos, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes están haciendo un estudio de campo en cómo la gente reacciona ante un bono. Entonces, por ejemplo, ahorita lo del COVID-19, pues ha llevado a que mucha gente quede desempleada. Sí, y a que mucha gente necesite bonos, ¿cierto? Son cosas que interesan en el ámbito psicológico y sociológico. Entonces, por ejemplo, resulta que van a dar bonos y hay unos bonos que vienen de parte de la alcaldía y otros de parte de, bueno, no entiendo muy bien eso, pero supongamos, de parte del Estado y son dos entes, supongamos que diferentes. Entonces, pues, vienen unos del Estado, unos subsidios del Estado y otros subsidios de la alcaldía. Entonces, ¿qué va a pasar? Resulta que los que reciben bonos, resulta que hay gente que recibe dos bonos, ¿sí? Eso es, digamos, entonces, digamos, acá está el bono uno y el bono 2. Y mi idea es que esta intersección, pues, sea vacía, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se describe esa situación? Entonces, se describe de la siguiente manera. O recibe un bono, ¿sí? O el bono uno o el bono 2. Pero esto no es uno de unión, sino esto es uno exclusivo, excluyente. Excluyente. ¿Cómo así que excluyente? Si recibe un bono, no puede recibir el otro. Entonces, ¿dónde está eso? ¿Dónde está eso? Aquí, aquí, ¿sí? Y aquí, esto es lo verde. Entonces, cuando ustedes se acerquen a los ejercicios y vean uno exclusivo, o sea, uno que diga o recibe esto o recibe otra cosa. ¿Quién me da otra situación de exclusión? O sea, que lo sea exclusivo. Exacto, exacto. Por ejemplo, los novios salen y llevan una determinada plata, ¿sí? Entonces no pueden escoger dos conos, tienen que escoger uno. Muy bien, muy bien, muy bien. Listo, muy bien. Listo, bien. Entonces eso es lo que se va a denotar, lo verdecito se va a denotar como la diferencia simétrica B1 con respecto a B2. Bueno, eh, entonces, sí, claro, dime. Esa sería la diferencia, exacto, exacto, allá vamos. O sea, esto se va a definir con la diferencia ordinaria. O sea, con la diferencia de que, por ejemplo, nosotros definíamos A menos B como los elementos de mi espacio muestral, tales que X está en A y X no está en B. Eso era nuestra definición de diferencia simétrica. Esta de acá. Pero vamos a definir la diferencia usual. Esta es la diferencia usual. Pero vamos a definir, esta es la diferencia usual. Diferencia usual. Pero con ayuda de la diferencia usual vamos a definir la diferencia simétrica. Entonces, ahora sí vamos a pasar a la definición. Definición. Entonces, bueno, no se nos olvide nuestro diagramita de Venn. Acá lo voy a colocar bien chiquitico, pero voy a colocarlo un poquito más bonito. Pero no se nos puede olvidar nuestro diagrama de Venn. O sea, lo que nos interesa es uno exclusivo. ¿Listo? ¿Listo? Y en los ejercicios, a ustedes, como les decía, la estrategia es pasar de los conjuntos a las palabras y de las palabras a los conjuntos. En los ejercicios, a ti no te van a dar conjuntos, a ti te van a dar palabras, una situación. Y si, digamos, es uno exclusivo, entonces, ¿qué vas a usar?
si es escoger helado de chocolate o de vainilla, ¿es una diferencia qué? Simétrica. ¿O si se está entendiendo o no? Vamos a dar la definición a ver si se entiende, pero me dicen, ¿vale? Entonces, listo. Sea A, B, dos conjuntos de mi espacio muestral, se denomina diferencia simétrica de A con B, al siguiente conjunto. Entonces el conjunto se denota como A triangulito B. ¿Y quién es A triangulito B? A triangulito B son todos los elementos del espacio muestral, tales que X está en A o exclusivo, ¿sí? X está en B. ¿Y cómo se puede ver? Se puede ver, como decía la compañera, ya miro el nombre, ¿quién era la que ahorita estaba hablando? ¿Aile? ¿María Paula? Ana Sofía, listo. Como decía Ana Sofía, tú decías, y es correcto, vamos a escribir cómo es este azulito. Entonces voy a escribirlo acá de amarillito para que se entienda bien. De amarillito son todos los que están en A, pero no están en B, o sea, A menos B, ¿cierto? Pero le voy a unir los de verdecito. Acá voy a colocar de verdecito a los que están en B, pero no están en A. Unión, los que están en B, pero no están en A. Ya borro esta línea para que no se me confunda con la anotación. Listo. Listo. ¿Cierto? ¿Listo? Así se plantea la diferencia simétrica, de esta manera. Bien, ahora se puede ver una igualdad. Por ejemplo, se puede ver la siguiente igualdad. Esto puede ser igual A unión B. Resulta que yo voy a coger todo A unión B. ¿Listo? Entonces voy a coger todo A unión B. Acá cojo todo A unión B. Y a A unión B le voy a quitar ¿quién? ¿A quién? O sea, yo quiero A unión B es todo, pero yo le quiero quitar acá lo de la mitad. Entonces, ¿a quién le quito? ¿Quién es este de la mitad? La intersección, ¿cierto? A intersección B. Entonces, son dos formas equivalentes de copiar la diferencia simétrica. Son equivalentes. Y no se pueden las dos. O sea, cuando tú usas en el ejercicio, puedes usar o la de arriba o la de abajo. Cualquiera la puedes usar. Ujú. Ambas son expresiones correctas. Listo. Así se define conjuntísticamente la diferencia simétrica. ¿Vale? ¿Dudas de la definición conjuntística de la diferencia simétrica? Sí, sí es clara la construcción, ¿cierto? Entonces, vamos a repasar, ya teniendo claras las definiciones, o bueno, intuitivamente claras, ya vamos a... eh, ahora se puso lento, toca masajear el computador para que no... Esto se puso ahora lento. Allá. Listo. Entonces, bueno, vamos a repasar, pasar lenguajes conjuntísticos. Entonces voy a hacer una tabla y lenguaje natural, ¿vale? Entonces acá va a ir el lenguaje natural. Va a ir el lenguaje natural. Entonces acá voy a colocar el lenguaje natural. Y acá voy a colocar el lenguaje conjuntístico, ¿vale? Entonces vamos a ver, conjuntístico. En lenguaje natural tengo una I. ¿Qué voy a usar acá conjuntísticamente? O sea, si X pertenece a este conjunto y X pertenece al otro conjunto. Si en el ejercicio me sale una I, sí, claro que sí.
Eso. La unión. La unión, ¿será la unión? Revisemos, a ver, tú. Revisemos acá la unión, ¿cómo se define? La unión la tengo definida. No la definí, no la definí. Listo. O sea, A unión B, repasemos acá, coloquemos. A unión B son todos los X pertenecientes al espacio muestral, tales que X pertenece a A o X pertenece a B. Esta O es inclusiva. ¿Listo? Puede pertenecer a los dos grupos. La inclusión. ¿Vale? Listo. Ahora A intersectado B es igual a todos los X pertenecientes al espacio muestral, tales que X pertenece a A y X no pertenece a B. La diferencia A menos B son todos los X pertenecientes al espacio muestral, tales que X pertenece a A y X no pertenece a B. Cometí un error, ¿cierto? ¿En dónde está el error? Yo no me podría decir un error ahí. Veamos esas definiciones. Hay un error que cometí ahí. Entonces, ¿cuál es el error? Sí, sí. Perfecto, Andrés. Muy bien. Muy bien. Excelente, Andrés. Entonces, bueno, y la diferencia asimétrica, vamos a dar la bienvenida a Jason. Jason, bienvenido. Listo. Entonces, la diferencia asimétrica. ¿Quién es la diferencia asimétrica? La diferencia asimétrica la podemos ver como todos los X pertenecientes a S, tales que X pertenece a A o exclusiva, X pertenece a B. Exclusión. ¿Listo? Entonces, bueno, pero esto no es una regla general, sino que yo le hago una tilde a la que escoja esto o esto. Hago más énfasis en la O. Pero eso no es una regla. O sea, eso no es una regla en los problemas. En los problemas es el contexto quien te va diciendo si es una O inclusiva o una O exclusiva. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer nosotros? En los ejercicios nos vamos a enfrentar al lenguaje natural. Por ejemplo, halle la probabilidad, no vamos a hallar todas las probabilidades, pero supongamos que vamos a plantear eso. Halle la probabilidad de que sea, de que sea, eh, por ejemplo, de que sea hincha de Millonarios, de que la persona sea hincha de Millonarios, o, o de que es de Santa Fe. No creo que fe no tiene tilde. Pero entonces, esa preguntita es exclusiva, ¿cierto? No creo que un hincha de Millonarios sea hincha de Santa Fe. O bueno, a mi percepción, ¿no? De pronto, uno no sabe. Sea hincha de Bogotá y quién sabe, ¿no? Pero a mi percepción no. Entonces, ¿qué es una diferencia simétrica? Voy a colocarla acá, una diferencia simétrica. Por ejemplo, son todos los hombres mayores de edad. Mayores de edad. Entonces, ¿qué vas a hacer cuando, digamos, tienes que sacar la probabilidad o la frecuencia de los hombres mayores de edad? Entonces, tú tienes el conjunto tienes el conjunto de espacio muestral, ¿sí? Espacio muestral. Tienes el conjunto de los hombres. Estos son los hombres. Y tienes el conjunto de las personas mayores de edad. Entonces, tú vas a tomar los hombres mayores de edad, sería ¿una qué? Entonces, tengo los hombres mayores de edad, los hombres intersectados con los mayores de edad. Será una intersección, ¿verdad? ¿Ahí vamos bien o no? ¿Cómo vamos hasta ahí?
¿Sí es claro? Perfecto. Listo. Entonces, bueno, las preguntas que me compartía, entonces, bueno, vamos a seguir viendo las preguntas. Entonces, ya está claro, a ver, Daniela, ¿sí está claro la diferencia entre diferencia simétrica, unión, intersección? Listo, listo. Daniela había, listo. Vamos a seguir, vamos a seguir. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a hacer, pasar del lenguaje natural al lenguaje conjuntístico. Entonces, vamos a seguir viendo las inquietudes. Listo. Entonces viene vacío. Listo, viene vacío. Entonces, vacío va a ser un conjunto bien interesante. Entonces, definición. Se define al conjunto que no tiene elementos como el conjunto, vacío. Vacío. Entonces, por ejemplo, voy a hacer una comprensión. Hay muchas formas, todas las comprensiones falsas para todo el espacio muestral llevan a conjuntos vacíos. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, por ejemplo, tengo S igual al espacio muestral de un dado. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Si yo quiero este evento, A es igual a todos los números pertenecientes al espacio muestral, tal que el numerito em, es a ver, ¿cómo lo colocamos? Es menor que uno, pues vemos que el uno no es menor que uno, ¿no? Es igual, no es menor. El 2 no es menor que uno, el 3 no es menor que uno. Entonces, ninguno de estos cumplen esta proposición. ¿Listo? Luego, el conjunto al que nos vamos a enfrentar se llama el conjunto vacío, que se puede asociar con los singuletes. Acá tú colocas los singuletes o los corchetes y listo. O se puede notar con la letra F. ¿Listo? Esto es notación. Notación del conjunto vacío. Y nos podemos enfrentar a esas situaciones. ¿Ustedes cuál creen que sería la probabilidad de vacío? Intuitivamente así, ayuda un poquito. ¿Cuál es la probabilidad de sacar un n menor que 1? Sí, sí, sí. ¿Y vas a hablar? Nula. Muy bien, nula. Esa palabra muy buena. O cero. Muy bien, muy bien. Excelente. Muy bien. La probabilidad es nula o cero. Eso. ¿Y por qué? Sacar un número menor que 1. Pero bueno, esa parte, claro. Sí, la probabilidad de vacío va a ser cero. Esto quiere decir que ninguno me cumplió la proposición. Bueno, esa era la pregunta con respecto a vacío. Hay otra pregunta con respecto a partes. Ah, bueno, ¿vacío está contenido en todo ese? Sí, es una verdad. O sea, de hecho, eso es una verdad, una proposición. ¿Listo? Una proposición. Vacío está contenido, de hecho, en todo A, en todo conjunto vacío está contenido. Eh, supongamos que no está contenido, ¿sí? Suponemos que no está contenido, que vacío no está contenido en A, entonces existe, existe un elemento en vacío, ¿cierto? Que no pertenece a A, tal que X no pertenezca a A. Pero entonces estaríamos diciendo que existe un elemento en vacío, y esto es una contradicción, ¿cierto?
lo cual nos quiere decir que vacío está contenido en A. Siempre, siempre vacío está contenido en A. Y entonces el profesor les colocó esta afirmación a lo último, la clase pasada, o bueno, la clase que les habló de esto. Vacío está contenido en S. Claro, porque S es un conjunto. Y por la proposición anterior, vacío está contenido en A. Porque si uno supone que no está contenido en A, llega a una contradicción. ¿Listo? Dudas ahí de vacío. Hay que tener en cuenta. Claro, claro que sí. Perfecto. Listo, entonces esa proposición nos dice que el vacío está contenido en todo conjunto, ¿vale? Entonces, ¿ustedes qué opinan? Esta afirmación, la probabilidad de A es mayor o igual a la probabilidad de vacío, o sea, la probabilidad es un número mayor que 0. ¿Cierto? Porque, porque la probabilidad, la probabilidad de vacío es 0. Y si A contiene al vacío, entonces tiene que ser más grande. Luego la probabilidad de A va a ser más grande. ¿Sí? Son ideas intuitivas, cositas intuitivas que coloco de probabilidad, pero ahorita vamos a definirla formalmente. Bueno, entonces vamos a hacer un recorte acá, tratar de ver qué es lo qué es lo que dice acá. Bueno, el profe les dio un espacio muestral de 1, 2, 3, por ejemplo. Entonces, un ejercicio que me mandaron, entonces listo. El profesor les colocó un S que tiene 3 elementos. 1, 2 y 3. Y les hizo una pregunta. ¿Alguien sabe la pregunta? Porque acá no se ve. No la veo, no la logro ver. ¿Cuáles, creo que dice, son los eventos? Ah, ¿cuáles son los eventos? Perfecto. Listo. Entonces, bueno, entonces acá hay una afirmación. Eh, entonces, bueno, listo. Entonces, bueno, los posibles eventos son todos los subconjuntos de este. Son todos los posibles. Entonces, ¿cuáles son los eventos? Sería la pregunta. ¿Cuáles son los eventos? Entonces, los eventos son los posibles subconjuntos, los posibles subconjuntos de S. Por ejemplo, ¿quién me dice un subconjunto fijo de S? Si vimos la proposición anterior, fijo, un subconjunto de S, ¿quién es? Entonces vamos a acá escribir los eventos. Los eventos. ¿Quién es un subconjunto de S? Fijo, fijo. Que por la proposición anterior tenemos. ¿Quién es fijo? ¿Quién fijo va a ser subconjunto de S? El vacío. Listo, ese es nuestro primer evento. Entonces, el conjunto de eventos es vacío. Listo. Otra proposición que veríamos acá es la siguiente. O bueno, hagamos una afirmación y vemos por qué es verídica. Entonces, si afirmación sea a un conjunto, entonces A está contenido en A. ¿Listo? La verificación es bien sencilla. ¿Por qué? Verificación. ¿Cómo definíamos que A estuviera contenido en B? Que si está en A, entonces está en E. Veamos. Sea un elemento en A. Entonces, X está en A. Luego, contenencia, por definición de contenencia, A está contenido en ¿dónde? Si esta es la definición de, ¿cierto? X está en A, implica que X está en A, ¿no? Entonces, A está contenido en A. Puede que esto suene muy sencillo o suene como, bueno, pero no, pero esto fortalece, créanme, para el lenguaje, fortalece para que se enfrenten a los ejercicios, el entonces, a estas cositas. Estas cositas no las hago en vano. ¿Listo? Entonces, A está contenido en A, ¿cierto? Y porque la definición, retrocedamos a un tablero anterior, ¿cómo definíamos A está contenido en B? Se define
A contenido en B, sí, solo si el elemento está en A, entonces el elemento está en B. Y la proposición o la afirmación que decíamos es que si A es un conjunto, A está contenido en A. Claro, porque si X pertenece a A, entonces X pertenece a A. Y por definición de contenencia, A está contenido en A. Luego entonces, vámonos a nuestro ejercicio. S, los eventos son, bueno, entonces definición. Definición. Un evento es un subconjunto del espacio muestral. El espacio muestral es, por ejemplo, si yo tengo cara o sello se acostumbra, el espacio muestral de cara o sello se acostumbra a denotar como éxito o fracaso, 1 o 0. El subconjunto, vamos a llamarlo cara, digamos cara es el éxito, entonces va a ser, esto es un subconjunto, porque está contenido en ese. ¿Por qué está contenido en ese? Porque todos los elementos de acá están en el otro conjunto. Ustedes ven, todos los elementos de acá, en este caso solo es el 1, pertenece a este, ¿cierto? O sea, si X pertenece al intervalo 1, entonces X pertenece al intervalo 1, 2, porque es más grande, ya está contenido. Y es porque 1 está contenido en 1, 0. Entonces, listo, ya demostramos que S está contenido en S. ¿Listo? Entonces, como ya demostramos eso, ¿quién es otro evento fijo? O sea, vacío pertenece a los eventos porque vacío está contenido en S por la afirmación. Ahora dimos otra afirmación, que S está contenido en S porque todo conjunto está contenido en sí mismo. Entonces, ¿cuál es otro evento fijo? Perfecto. Muy bien, muy bien. Ahora miremos, pregunta, ¿cuál es la probabilidad de S? Si se interpreta de la siguiente manera. Vamos a ver cómo se interpreta. Por ejemplo, S es un dado, entonces S es un dado, el espacio muestral de un dado se caracteriza por tener 6 numeritos. ¿Cómo se interpreta la probabilidad de S? Como la probabilidad de que al tirar un dado salga o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. ¿Qué intuyen que es la probabilidad de S? Sí. ¿Cuál es la probabilidad? Sí, que todos. Sí. No, la probabilidad de vacío es 0. Porque es la probabilidad, por ejemplo, al lanzar un dado que no me salga un número. Sus 6 posibilidades sobre 6. ¿Sí? Porque la probabilidad de su número sería 1. Muy bien. ¿Listo? Listo. Bien. Listo. Eso es como... Exacto. Uy, gracias. ¿Quién dijo esa afirmación? Eso era lo que quería que se entendiera. No que salgan todos, porque nunca van a salir todos. Van a salir uno solamente de ese evento. Uno. Pero el evento me va a decir que salga alguno de ese. ¿Quién dijo ese comentario que está bien importante? Y vamos a formalizarlo. Listo. Dime otra vez porque yo no he podido decirlo como en palabras. Eso. Nota. Exacto. La proba se interpreta, ¿sí? La proba de un evento A se interpreta como, como la posibilidad de sacar algún, o sea, alguno de esos, algún elemento de A. ¿Listo? Esa nota está bien. Donde esa incertidumbre se mide con la probabilidad. Muy bien. Bien, Daniela. Muy buen comentario.
Listo. Entonces, vamos, tenemos que vacío y S son conjuntos. Ahora, los unitarios son subconjuntos. Por ejemplo, el 1, el 2, el 3, ¿cierto? ¿Quién me dice otro subconjunto de S? ¿Qué más subconjuntos hay en S? Alguien que se anime, hagámosle. ¿Quién se anima? ¿Alguien se anima? ¿Se le mide? Hágalo, hagámosle. Voy a ayudarles. Hay otro que es 1, 2, por ejemplo. Cojan elementicos de acá, elementicos de S, y colóquenlos en un conjunto. Y díganles eso, está bien. Esto me indica que se está entendiendo. Tomen el riesgo, tranquilos. Acá lo bueno es que uno se puede equivocar y puede aprender, y eso es lo rico, ¿no? Listo, hagámosle. Otro. Fue madre, no se está entendiendo. Pero entonces sí es culpa mía porque quiere decir que no les estoy transmitiendo la idea correcta. Entonces, venga a ver. Vamos a irnos a otro tablerito y vamos a hacer un ejemplito. ¿Listos? Entonces, ejemplo. Entonces, nosotros tenemos, vamos a hacer uno chiquitico, uno bien chiquitico. S igual a 0, 1, cara o sello, éxito o fracaso. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. La familia de eventos que se denota así, digamos, la familia de eventos es, hay un evento que siempre está y es vacío. Hay otro evento que siempre está y es ese. Los unitarios, por ejemplo, están los conjuntos cuyos únicos elementos son ellos. Y están, y ya, no tengo más, porque ¿qué otro conjunto? Ya tengo todos. Son los posibles subconjuntos que hay. ¿Listo? Un truquito, un truquito, un truquito. Por ejemplo, en este caso, nosotros teníamos dos elementos, ¿sí? Eso se denota como el n sub s. El libro lo denota como s sub s. El n sub s tiene dos elementos. Listo. Entonces, si yo multiplico el 2 la cantidad de veces del espacio muestral, veces, eso me da la cantidad de subconjuntos. ¿Vale? La cantidad de subconjuntos. Por ejemplo, en este caso, ¿cuánto es el tamaño del espacio muestral? ¿Cuántos elementos tiene el tamaño del espacio muestral? 2. Entonces, el tamaño de los posibles subconjuntos es 2 por 2, porque es 2, 2 veces. ¿Y cuánto es 2 por 2? ¿Cierto? Ahora, ¿cuántos elementos tengo acá en la familia de eventos? ¿Cuánto es la cantidad de elementos del conjunto F? Tengo 1, 2, 3 y 4. ¿Listos? Entonces, acá, ¿cuántos nos faltan? ¿Cuánto sería el n? ¿Cuántos eventos habrían? ¿Cuántos elementos tiene S? Primero es. En este caso, elementos. Muy bien. Y ahora, ¿cuántos eventos hay? Entonces, multiplico 2 por 2 por 2, lo multiplico. ¿Cuántas veces? 3 veces. ¿Y cuánto da? 2 por 2, 4. ¿Y por 2? Así es que se hallan. O sea, la cantidad de eventos es 2 por 2 siempre, siempre. La cantidad de subconjuntos es 2 por 2 por 2 por 2. La cantidad de veces del espacio muestral. ¿Vale? Así. 2 por 2 por 2, exacto, 2 a la 10, muy bien, muy bien, muy bien. 2 a la 10 eventos. En este caso, el profe les puso a hallar uno pequeñito de 3 elementos, ¿no? El profe sabía que si les colocaba uno de 5, tienen que hacer 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Sí, no, muchos.
En este caso solo habrían que hacer 8, porque sería 2 a la 3. ¿Listo? Entonces ya tenemos, a ver, ¿cuántos tenemos ya? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y faltan 2. ¿Quién se atreve a decir los 2 que faltan? Faltan 2. El 1 y el 3, y el 2 y el 3. Esos son los... ¿Listo? ¿Está claro? ¿Si está quedando claro esto? No hay lío. Si no está quedando claro, volvemos a hacer otro ejemplito. Perfecto, Daniela. Sí, Daniela es la que me está hablando, ¿cierto? Entonces, mira, claro, la definición de un evento es un subconjunto del espacio muestral. Entonces, ¿cuál es la colección de eventos? La colección de eventos son todos los posibles subconjuntos, ¿vale? Son todos los posibles subconjuntos. Por ejemplo, este es un caso bien sencillo. Por ejemplo, el serio del 1. ¿Cuál es la familia de eventos? ¿Cuántos habrían? En este caso tenemos 2 elementos, o sea, 4, exacto. 2 por 2, 4. Listo, bien. Ahora, ¿cuáles habrían? El S y el vacío son 2 fijos. Y los unitarios, ¿cierto? Serían los posibles 4. Estos dos siempre van. Y yo sé que los unitarios son subconjuntos, ya completé los 4, no hay más. O sea, los hallé derecho y ya sé que no hay más porque ya es 2 a la 2. O sea que si nosotros denotamos S como el espacio muestral, ese es el espacio muestral, es el espacio muestral, y vamos a denotar F como la familia de eventos, entonces podemos asegurar que la cantidad de eventos es igual a 2 a la cantidad de elementos que tengo en el espacio muestral. ¿Listo? ¿Sí es clara esta parte? Entonces esto es cantidad de elementos. Bueno, bien, muy bien. Muy bien, las preguntas están bien interesantes. Ya estamos eh, calentando harto. Bueno, muy bien. Y aquí efectivamente hay una fotico bien chévere. Aquí hay una fotico bien chévere. Acá hay una tabla que de pronto la hicieron con el profe de los elementos. Ah, bueno, acá les falta uno. Los conjuntos que no tienen elemento, que tienen un elemento, que tienen 2 elementos y que tienen 3 elementos. Entonces, ¿quién no tiene elementos? ¿Cómo se llama el conjunto que no tiene elementos? El conjunto vacío. Perfecto. Con un elemento, entonces sería el 1, el 2 y el 3. Con 2 elementos, el 1 y el 2, el 1 y el 3, el 2 y el 3. Y con 3 elementos, el 1, 2 y 3. O sea, el S. ¿Cuántos hay acá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ustedes ven que eso es 2 a la 3. 2 por 2, 4 por 2, 8. ¿Listo? Bueno, bien. Y bueno, entonces el profesor les dijo que la cantidad de elementos es 2 a la n, o sea que sí vieron esa parte, ¿sí? Sí, ahí estamos recordando bien eso, pero bueno, eso es bien chévere porque entonces ya me dice, ya no tengo que, o sea, sí, sí. Ah, subconjuntos propios. Sí, uy, eso está muy bueno. El profe les ha metido harta teoría. Venga a ver. Entonces, claro, los subconjuntos propios son una cosa. Entonces,
los subconjuntos propios de A. Entonces son los siguientes. Entonces vamos a ver un ejemplito y después de hacer el ejemplito lo entendemos. ¿Te parece, Jason? Listo. Entonces mira, Jason, vamos a ver este ejemplito bien sencillito. Por ejemplo, el que venimos trabajando S. S es igual a 1. Bueno, aquí, de hecho aquí lo tengo, listo. Subconjuntos propios. Subconjuntos propios es que está contenido, pero no es igual. Vacío está contenido, pero no es igual. Estos están contenidos, pero no son iguales. Estos están contenidos, pero no son iguales. Y este está contenido, pero sí es igual. Entonces, ¿qué pasa? Toca quitarle ese. En general, siempre toca quitarle ese. O sea, los subconjuntos propios son, entonces, subconjuntos propios, son todos los subconjuntos menos el conjunto. O sea, son 2 a la n sub a menos 1. Esta es la cantidad de subconjuntos propios. ¿Sí contesté tu pregunta, Jason? Entonces, por ejemplo, en este caso, ejemplito, tenías 7, tenías 8, que es 2 a la... Ah, listo, perfecto. Listo. Entonces quedó bien claro, listo. Acá 2 a la 3, que es 8 menos 1. En este caso tendríamos 8 menos 1, que serían 7, los mismos 7 de la gráfica anterior. Listo, de la gráfica anterior. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, Jason. Eso, bien. Participemos. Eso está bien. Porque a veces como no estamos en salón ni nada, uno se siente como solo. Pero entonces, listo. Eso está bien, que participen. Muy bien, me gusta. Listo, muy bien. Entonces dice, y aquí habla de diferencias entre Z y partes de Z. Me gustaría saber la diferencia. Perfecto. Listo. Entonces, mira, la diferencia entre Z y partes de Z. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un conjunto A es igual, por ejemplo, a 0, 1. Ese conjuntico. Y partes de A son todos los subconjuntos. Entonces está el A y el vacío siempre pertenecen. Y los unitarios. O sea, el conjunto de eventos se denota como partes de A. ¿Listo? Este es el subconjunto de eventos. Los subconjuntos de eventos. Eso se llama la parte de A. De eventos. ¿Vale? En notación sería el, em, el número de elementos en las partes de A es igual a 2 al número de elementos de A. O sea, partes de A es la familia de eventos. La familia de eventos. De eventos. Muy bien. Listo, muy bien, muy bien. Muy buena pregunta. Listo, ¿qué más? ¿Qué pregunta más hay? ¿O seguimos con las de acá? Vamos rotando. Voy a ir cogiendo las de aquí que me han llegado a los correos y voy a coger las que ustedes me van diciendo, ¿vale? ¿Qué otras preguntas hay? Clarito, ¿qué es partes de A? Por ejemplo, Ana Sofía, ¿qué es partes de A? ¿La familia de qué? ¿Sí? Ahí te ayudé. Bueno, Ailen, si estás por ahí, Ailen, ¿qué es partes de A? Claro, claro que sí, vamos a ir a eso. Resulta que hay una notación que yo usé y fue F, pero entonces vamos a cambiarla por partes de S. Entonces acá vamos a cambiarlas por partes de S. O sea, partes de S es la familia de eventos o de subconjuntos, ¿vale? Eh, Exactamente lo mismo, la familia de subconjuntos o de eventos. Acá lo denotaba era como S, pero esto es partes de S. Entonces, ¿qué es partes de S? Partes de S es lo siguiente, mira. Vamos a escribirlo acá. Entonces, definición. Al conjunto de todos los subconjuntos
Subconjunto es sinónimo de evento, ¿listo? Subconjunto o evento, eso es lo mismo. Al conjunto de todos los subconjuntos de S se le llama partes de S. ¿Listo? Entonces, ahí veíamos ejemplos. Un ejemplito. Por ejemplo, entonces tengo S igual a 0, 1 y 2. Entonces, las partes de S son todos los subconjuntos de este señor. Ya vimos que por dos afirmaciones, vacío y S están ahí. Los unitarios están ahí. ¿Listo? Los unitarios. Los binarios están ahí. 1, 2. 1, 3. Y 2, 3. Y listo, ahí tendríamos 8. Mira, acá tenemos 3 elementos. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 elementos, que eso es igual a 2 a la 3, es igual a 8. Esta es la cantidad de elementos en partes de A, en el conjunto potencia o partes de A. Y esto es 2 a la cantidad de elementos en S, partes de S. Acá voy a corregir ese detallito. ¿Listo? ¿Aclaré tu duda, Ana Sofía? Te quedó claro bien que es parte, ¿sí? Con gusto, Ana Sofía. Listo, Jason. Jason, ¿tienes alguna duda o no? Ah, listo, no hay lío. Listo, todo está clarito, ¿sí? Dudas, me van diciendo si hay dudas de todo, van viendo el cuaderno, esto no lo entiendo, esto sí lo entiendo, esto sí, esto no, y vamos viendo eso. Bien, entonces, bueno, vamos a seguir. Ahora dice aquí, bueno, entonces ya se entendió la diferencia entre S y partes de S. Bueno, ahora, ¿qué pasó? Entonces, conjunto complemento, el conjunto complemento, listo. ¿Sucede algo? Bueno, entonces vamos a ver el conjunto complemento. A ver el conjunto complemento. Acá decíamos que esta es la unión, la definición de la unión, perfecto. Listo. Definición del complemento. Sea un conjunto o un evento, bueno, sí, sea contenido en omega, porque hay que, para hablar de complemento hay que hablar de un universo. Mi universo es, ay, ese. Me corrigen si algo para que yo esté coherente con la anotación que está manejando, ¿vale? Sea contenido en el espacio muestral, se define el complemento de A. El complemento de A como dos puntos, entonces se define como A complemento igual a S menos A. ¿Listo? Entonces, claro, tengo mi universo S o mi espacio muestral S. Tengo acá mi A, que es un conjunto más pequeñito. Y el complemento son todos los que están en S que no están en A. Ese es mi complemento. El anillo de afuera. ¿Listo? Ese es el complemento. Y en ejercicios, pues si quieren ya pasamos a hacerlo. Por ejemplo, en ejercicio les va a salir lo siguiente. Ejemplo. Hallar la probabilidad de que no sea de millonarios, por ejemplo. Entonces ese no se interpreta como complemento. Entonces esto es igual a S, entonces a S que es el espacio muestral y le quito los que sean de millonarios, ¿vale? Bueno, aquí los de millonarios se ponen bravos. Ya no se pongan bravos. Listo. Ahí está. Bueno. Y después del chiste malo, vamos a seguir. Entonces vamos a buscar a ver qué sigue más. Entonces, bueno, está claro que es el complemento, ¿sí? O sea, estos son todos
¿Esto cómo sería? Estos son todos los X en S, tales que X no es de Millonarios. ¿Listo? Entonces, esto es el complemento de los que son de Millonarios. O por ejemplo, ustedes están haciendo un análisis social. O ahorita está muy en auge lo de marketing y la psicología, ¿no? Entonces yo tomo todos los que son potencial, cojo todo el conjunto de mi espacio muestral y quito los que no son potenciales, clientes potenciales. Entonces mi nicho serían esos. La psicología en el marketing, todas esas cosas, eso está también en auge. Listo. Todos los que están en ese, tales que X, no pertenece a los clientes no potenciales. O sea, los clientes no potenciales para a un determinado producto. Quieren sacar un producto al mercado, tienen que analizar bien cuál va a ser la, la, la- la actitud del cliente frente a ese producto. Bueno, en fin, la psicología se aplica en tantos ámbitos que, bueno, listo. Listo. Entonces, bueno, ahí ese es el complemento. O sea, yo lo que en palabras les estoy diciendo es la situación que va a salir para que usen el complemento. Y adivinen cuál es la probabilidad de un A complemento. Ya vimos que A complemento se define como la probabilidad de S, perdón, como S menos A. Y ya vimos que la probabilidad de S es igual a 1. Entonces, bueno, y la probabilidad de A vamos a denotarla así. Entonces, vamos a ver que hay una regla del complemento y es que la probabilidad del complemento es 1 menos la probabilidad de A. ¿Cierto? ¿Listo? Entonces eso lo vamos a aclarar un poco más. Sigamos con las dudas. Daniela, ¿sí te aclaré tu duda? Listo, perfecto. Para todos es claro cuál es el complemento. Entonces el complemento en una situación va a salir que no cumple una determinada afirmación. Así les va a salir en un ejercicio. ¿Vale? Y esta es la regla del complemento. 1 menos PDA. Bien. Si les está gustando el negro, es mejor el blanco. Es que es como, no desgasta tanto los ojos el negro. Pero si se ve bien. Ah, listo, listo, perfecto. Entonces sigamos con el negro. Sí, es que como uno se la pasa ahorita en la virtualidad horas de chorro en el computador, entonces sí es bueno tratar de todo tenerlo oscurito. Por ejemplo, Python y R son amigables en ese aspecto porque, pero entonces el tablerito sí me tocó adaptarlo, pero ya, lo bueno es que ya está oscuro. Qué bueno que les guste. Listo. Entonces, bueno, vamos a ir a seguir viendo las dudas. Entonces, si tienen dudas o inquietudes, no duden en hacerlas, ¿vale? No duden, háganlas. Háganlas, que está bien, que entre todos aprendamos, que entre todos la pasemos bueno y que estas cosas se aplican mucho, ¿verdad? Cuando estén allá en psicometría van a aplicar muchas cosas estadísticas y eso van a ser cosas, pero fenomenales, geniales. Trabajos para trabajos poblacionales, por ejemplo, modelos para determinada para determinado comportamiento, teoría del comportamiento, todo eso. O sea, le espera buena cosa, ¿sí? Entonces, la idea es irnos disfrutando estos cursos, irlos tratando de aplicar. Yo ahorita no tengo, digamos, como las herramientas para mostrarles las aplicaciones así con datos, pero sí trato de darles las ideas de cómo los podrían aplicar, cómo podrían aplicar estas herramientas a su vida profesional. Bien, entonces vamos a seguir con las dudas. Entonces dice acá, listo. Entonces, bueno, hay una anotación que el profe usó para el complemento y fue esta, ¿cierto? Esa causaba algunas dudas, pero simplemente es que X pertenece a S y que X no pertenece
al conjunto que yo estoy mirando, porque es lo que me interesa. Por ejemplo, en el caso de todo, de los bogotanos, entonces tengo acá los bogotanos, ¿sí? Y tengo acá los de Millonarios. Entonces yo quiero, son las personas que no sean hinchas de Millonarios. Entonces son ellos, ¿sí? En el de los clientes potenciales, entonces yo tengo todo mi nicho de clientes, tengo mi lista de clientes y resulta que hay unos clientes que, jue madre vida, cotizan y cotizan y no compran. O por ejemplo, o hay clientes que resulta que son muy buenos clientes para determinados productos, pero la empresa quiere sacar otro producto. Entonces, ese otro producto no va dirigido a esos clientes. Luego sería el complemento. O sea, X pertenece a mi nicho de clientes, pero X no es cliente no potencial para ese producto. Va a cambiar no potencial o no sé cómo cambia. El complemento entonces son todos los clientes, pero que sean potenciales, o sea, que no pertenezcan a esa C. Bueno, o por ejemplo, ustedes van a ver en su curso de psicometría, van a ver clasificación. Entonces, por ejemplo, van a ver modelos de clasificación, cómo clasificar de un grupo a otro. Eso se usa mucho en comportamiento y esas cosas. Entonces, allá ustedes ven, por ejemplo, que acá nosotros queremos ver cuáles son los clientes, cuáles son las personas que reaccionan a un determinado color. Entonces, ahí van a usar el complemento. ¿Listo? Eso es muy importante. Listo. Bien. Vamos a seguir viendo las dudas, las inquietudes. Bueno, entonces hay un ejemplo de par y par. Digamos, hay un ejemplo de, acuérdense que hay dos, o sea, un conjunto es una colección de elementos, pero hay dos formas de verlos, por extensión y por comprensión. ¿Listo? Y por comprensión. Comprensión. Listo. Por extensión es que yo digo los que son este elemento. Y por comprensión tengo un universo, entonces son los X pertenecientes a este universo, tal que me cumplen una proposición. ¿Listo? Ejemplo. Entonces el ejemplito que creo que había dudas. Entonces sea S igual al dado. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver, por ejemplo, el evento A. Por ejemplo, el ejercicio me dice, calcule calcule la probabilidad de que el número sea primo. De que el número sea primo. Entonces vamos allá, nos devolvemos por allá cuando los profesores nos decían que era un número primo. Eso. Entonces, si ustedes buscan una lista en YouTube, eso, uno no se tiene que saber todos los primos, pero uno por lo menos, hola Pito, ¿cómo va? Entonces, por lo menos uno va a ver cuáles son los primos. Entonces, vamos a ver cuáles son los primos. Los primos serían el 2, el 3 y el 5. Entonces, a ti no te van a dar el conjunto, a ti ya te van a decir, listo, calcule la probabilidad de que el número sea primo. Entonces, tú vas a internet, ¿cierto? Porque uno no se aprende los números primos. Entonces, tú vas a internet y ahí en internet tú buscas los números primos, ¿cierto? Números primos. Ahí en los números primos, ustedes van a ver cuáles puedo sacar en un dado. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, veamos una lista de números primos. Entonces, por ejemplo, los números primos que puedo sacar en un dado es el 2, el 3 y el 5. ¿Listo? Voy a llamar el conjunto P al conjunto de los números primos de ese dado. Entonces sería el 2, el 3 y el 5. Y por probabilidad clásica, uy, pero P también es probabilidad, entonces llamémoslo los números primos. Bueno, los primos son casi que hermanos, entonces coloquémosle A. Entonces, listo. La probabilidad de que el número sea primo
La probabilidad de que el número sea primo es la cantidad de números primos sobre la cantidad de números del dado. ¿Cuántos números primos hay? Tres. ¿Y cuántos primos tiene, cuántos números tiene el dado? 6. Entonces, si simplifico, me da un medio. O sea que la probabilidad de sacar un número primo en un dado es un medio. Entonces, hay que hacer dos cosas. Hay que pasar de la comprensión, y no te lo dan así de bonito, solo te dan la premisa, lo amarillito, que el número sea primo, ¿sí? Y uno tiene que pasar a la extensión para poder calcular la probabilidad frecuentista. Y hay que saber contar, ¿cierto? Saber contar no es, o sea, tiene su teoría, ¿se acuerdan? Contar ya sea una permutación, una combinación, todo eso tiene su teoría, ¿sí? Si le preguntan a un niño de 5 años, ¿contar es fácil o difícil? ¿Qué va a responder? Fácil, ¿cierto? Pero no, contar tiene su dificultad. Entonces usted le va a decir al chino, no, tú sabes contar y yo no, mira. Esa es la cosa. ¿Listo? Cosas bien interesantes. Bueno, miremos dudas del correo. A ver, miramos, vamos a ver. Más dudas del correo. Vamos a ver si de los correos. De los correos que me llegaron. A ver, miramos qué más dudas hay. Entonces, listo. Este era un ejemplito importante que aclarar. Bueno, entonces para usar la diferencia simétrica. Entonces, hay una duda con respecto a la diferencia simétrica. Vamos a visualizarla. Entonces, nosotros tenemos, entonces, definición. O sea, nosotros tenemos que no, es la misma, ¿para qué colocarla otra vez? Sino la misma, sino que a ustedes les definieron por comprensión la diferencia, que la diferencia eran todos los elementos de S, tales que ese elemento está en A, pero, pero no está en B. Así se las definieron, ¿cierto? Entonces, uno para entender esa cosita, uno lo que hace es, uno hace el gráfico del espacio muestral, o sea, de S, uno hace el A, entonces tengo el A acá, tengo el A, y lo que hace es que tengo el B. Entonces, ¿quién será la diferencia? Son todos los X que pertenecen a A, en este caso este es el A, tal que no pertenezca a B. Entonces acá tengo el B. ¿Cuáles son esos? Esos son estos de acá, que no están en B. Esto es lo que se denomina a diferencia con B. Exacto. La diferencia entre conjuntos. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Listo? Esa es la diferencia. Son todos los que estén en A y no están en B. Sigamos. Creo que ya. Permutación. Perfecto, perfecto, perfecto. Entonces, pregunta, ¿cómo les definió el profe permutación? Creería yo que se las definió como yo se las definí, pero bueno, igual pregunto por si hay definición. Permutación. ¿Cómo les definió permutación el profe? Alguien de pronto busquen ahí en el cuaderno y miran de pronto alguno haya anotado permutación. ¿Cómo les definió el profe permutación? No sé si ya lo pusieron, creo que si tú no lo presentaste y en una recomendación que les había también está la presentación. Ok, ok. En Internews, en muchos países, no en Colombia, gracias a Dios, en muchos países la permutación se define como el factorial. O sea, eso. Pero no, acá nosotros, yo creo que el profe, me imagino que les va a definir permutación como se lo estoy definiendo. La permutación son todas
las posibles cauplas, las posibles cauplas, cauplas, las posibles cauplas en un conjunto de n elementos, en un conjunto de, de n elementos. ¿Listo? Y el cálculo es así, se denota como n permutado k, y eso es igual a n factorial sobre k factorial. ¿Vale? ¿Qué pasa? ¿Qué diferencia tienen las cauplas y los conjuntos? Las cauplas importa el orden. Importa el orden. El orden. ¿Vale? Mientras que los conjuntos no importan el orden, que es la combinatoria. ¿Y cuál es la diferencia? Que acá hay un n menos k. Bien. Entonces, vamos a hacer ejemplitos, ¿les parece? Aquí tengo un tallercito, una cosita. Vamos a hacer ejercicios para que todo quede bien clarito. Bueno, entonces venga a ver si lee esto acá. Ah, ya. Bueno, entonces vamos a hacer ejemplitos. Aquí tengo una lista de ejercicios sobre eso. Entonces son unos ejercicios interesantes porque son retantes. Y veo que pues en su parcial salen ejercicios retantes. Entonces vamos a hacerlo y vamos a ir entrenándonos, ¿no? Entrenando. Bien. Acá está. Es clarito cómo se define la permutación, ¿sí? Contesté la duda. Aquí hay una duda de que n permutado se definía como f factorial. Eso es en algunos países. No sé si eso lo viste en una página de otros países. Debió ser, no sé. Creería yo que sí. Bueno. Profe, no sé si la formulaste bien, creo que en el denominador es un paréntesis n menos Esa sería la definición de la combinación. Entonces, n combinado k o n combinado k también se escribe. Esa sí es n factorial sobre k factorial sobre n menos k. No sé si esta es la que tienes, Andrés, ahí. Está amarillito. Ay, claro. Gracias. Muy bien, Andrés. Muy bien, muy bien. Gracias. Listo, muy bien. Gracias, gracias por la corrección. Sí, fue muy buena. Pero si no había colocado la fórmula mal. Muy bien, muy bien. Eso está bien. Estoy buscando. Ya, acá. Voy a ver si puedo abrir esto. Voy a descargarlo, a ver si puedo abrir esta hoja donde tengo ejercicios para pues ver cómo se define. Con unos ejercicios que nos ayudan a calentar. Bueno, entonces vamos a hacer los ejercicios. Bueno, ahí está cargando la imagen. Vamos a ver. Y nada que carga la imagen, ¿verdad? No. No carga. Listo. Entonces, bueno, vamos a hacer unos ejercicios acá. Acá vamos a ver. Ahí. Ahí se ve, ¿cierto? Bien. Entonces vamos a ver. ¿Listo? Listo. Entonces miremos lo siguiente. Primer punto. Voy a sacar corte y vamos a trabajar allá en el tablerito. Bien, entonces, bueno. La idea es que vayan viéndolos, vayan viéndolos. Son ejercicios que hay que reflexionarlos con mucha calma. Y pues vamos a reflexionarlos, esa es la idea, ¿no? Vamos a tomar este primer ejercicio, este primer ejercicio y lo vamos a desarrollar.
Listo, entonces acá en el tablerito. Entonces, bueno, acá tengo mi ejercicio. Acá, listo. Entonces acá tengo mi ejercicio y vamos a desarrollarlo. Entonces, nos dice, si no se permiten repeticiones, entonces, ¿por qué lado nos vemos? Bueno, no se permiten repeticiones. Bueno, listo. Entonces, bueno, ¿cuántos números de 3 dígitos se pueden formar con los dígitos 2, 3, 5, 6, 7 y 9? Entonces, miremos lo siguiente. Hay una regla que me falta decir. Son dos reglas fundamentales. Regla número 1 del conteo. Entonces, vamos a empezar conteo. La regla número 1. Regla 1. Entonces, si existen n formas y m formas disyuntas, si existen n formas y m formas disyuntas de realizar una actividad, de realizar algo, la cantidad, la suma. ¿Cómo así? Entonces, ejemplo, la cantidad sería n más m, la cantidad total de formas para hacer la cosa. Por ejemplo, usted puede irse en bus o en Transmilenio a la casa. A la casa no, a la universidad. Y usted puede irse en cicla o en carro particular. Esto, carro particular o cicla. Bien, pregunta, estos dos conjuntos son formas disyuntas, ¿cierto? Bueno, usted se puede ir en esto o en esto. ¿Son dos conjuntos disyuntos o no? Sí, ¿cierto? Disyuntos es que no tienen en común elementos. No sé si eso me faltó decirlo. Creo que sí. ¿Son disyuntos o no? ¿Qué opina? Sí, ¿cierto? Listo. Entonces, bueno, cuando son disyuntos, lo que yo hago es la cantidad de formas de realizar eso es simplemente 2 más 2. ¿Sí? Esa es la cantidad de formas. ¿Y qué quiere decir eso? Que el número de A unión B, cuando A unión B esto va a ser importante para la probabilidad, cuando A unión es disyunto es que la intersección es vacío. O sea, A intersectado B es igual a vacío, eso significa disyunto. Entonces, el número de elementos en la unión es simplemente el número de elementos en A más el número de elementos en B. Bien. Y por ejemplo, hay algo en probabilidad que se puede mostrar. Bienvenida, Michelle. Bienvenida. Michael Soler. Perdón. Michael Soler, ¿cierto? Qué pena. Ay, mil disculpas. Michelle. Si es Michelle, listo. Perfecto. Ay, mil disculpas. Listo. Entonces, mira, Michelle, estamos trabajando con T. Entonces, listo. Vamos a ver una afirmación. ¿Listo? Afirmación. Si A es disyunto con B, o sea que la intersección es vacío, y son eventos, entonces A y B son eventos, entonces, la probabilidad de A unión B, solo cuando son disyuntos, ¿listo? Esto es lo que se llama eventos mutuamente excluyentes. Cuando son disyuntos significa eventos mutuamente excluyentes. Eso lo van a ver o ya lo vieron, mutuamente excluyentes. No se me van a confundir con mutuamente excluyentes. Mutuamente excluyentes simplemente es que la intersección es vacío. Cuando la intersección es vacío, la probabilidad de la unión es la probabilidad de la suma. ¿Listo? En efecto,
Vamos a ver la verificación de esta afirmación. Verifiquémosla. Entonces, la probabilidad de A unión B se define como el número de elementos en A unión B sobre el número de elementos en S. Pero esto es igual a que, como son disyuntos, ¿cuál es el número de elementos en la unión? Los elementos de A más los elementos de B, como lo veíamos en la página anterior. Son los elementos de B sobre los elementos del espacio muestral. Entonces yo puedo repartir este denominador y me queda los elementos de A sobre los elementos de S más los elementos de B sobre los elementos de S. Bien. Pregunta. ¿Quién es NA sobre NS? ¿La probabilidad de quién? Perfecto. ¿Y quién es NB sobre NS? La probabilidad de B. Entonces ahí demostramos que en efecto, si A intersección B es igual a vacío, la probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. Bueno, eso es importante. Hay dos conceptos, sí, claro, dime. Ujú. Ujú, exacto. Dice que es vacío porque, por ejemplo, acá en el del bus, mira que el bus y el Transmilenio son diferentes a la cicla y al carro. ¿Cómo serían dependientes? Si yo dijera bus, Transmilenio, cicla y cicla y carro. ¿Listo? Esto ya no sería, porque la intersección, ¿quién es? El conjunto cuyo único elemento es cicla. Ujú. Entonces la intersección es un conjunto, entonces acuérdense, esto no se puede decir. La intersección es cicla, entonces toca meterle unos corcheticos para que quede más bonito y que un conjunto, ¿no? La intersección es un conjunto, entonces acordarse bien de esas cositas. Este es el común. ¿Qué pasa? Acá yo puedo usar la regla de la adición, o sea, estos eventos son mutuamente excluyentes. Perfecto, perfecto. Exacto, no son mutuamente excluyentes. Luego la probabilidad de A unión B es diferente a la probabilidad de A más la probabilidad de B. No puedo afirmar que sean igual. Importantísimo. Bien. Entonces sí fue claro esta afirmación, ¿no? De los eventos mutuamente excluyentes. No sé en la experiencia, pero no sé por qué, y eso es muy importante y quiero, mejor dicho, si aprenden esto, hoy quedo pero contento, porque resulta que, no sé, en la experiencia hay algo que uno nota y que de pronto el profesor va a ser insistente con eso porque uno lo nota. Y es que hay confusión entre mutuamente excluyentes e independencia. Entonces, vamos a definir qué es independencia. ¿Listo? Es definición. Definición. Entonces, sean A y B dos eventos de S, se dice que A es independiente de B, o A y B son independientes, o A independiente con B, sí, solo sí, sí, solo sí, sí, solo sí, sí, solo sí. La probabilidad de A intersección B es la probabilidad de A por la probabilidad de B. Listo, entonces vamos a ver. La monotonía no es... ¡Ay, fue madre! Ah, no, sí, ahí está. Ahí está. Sí, ahí está. Lo que ocurre es que yo la estoy grabando por el Zoom porque no me han dado licencia de Meet. Entonces no puedo porque sí, claro, esto aquí existía un cosito, pero como no me dieron licencia, me tocó el Zoom. Pero no, ya se solucionó eso de lo de la grabación. Listo. Gracias, Jason, por acordarme, pero ya.
Aquí con el Zoom, no sé si lo están viendo, ahí se graba eso. Bien, eso se guarda en el canal de YouTube. Yo creo que todos, voy a escribir un correo para el viernes para ver qué quieren de ver en la sesión del viernes, qué temas quieren ver. Excel no lo domino a la perfección no lo domino. Sí me gustaría que pues fueran otros temas, pero no, si es Excel, pues yo me pongo juicioso a estudiar, no hay lío. O sea, si les gustó el Excel, pues no hay lío. Entonces sí voy a publicar un Google Forms para que los 4 cursos se pongan de acuerdo de qué sesión vemos el viernes. Bien, eso está clarito, ¿sí? Bueno, entonces, eso es independencia. ¿Por qué es independencia? Porque resulta que hay una regla número 2 del conteo. Son esas dos reglas. Voy a dejarlas pegaditas. Acá veíamos la regla. Donde veíamos la regla. Regla 1. Si existen n formas y m formas disyuntas de realizar algo, n más n es el conjunto total de formas de hacer algo. Claro, porque si yo tengo por este camino tengo bus y Transmilenio. Y por este camino tengo cicla y carro. En total, ¿cuántas formas de ir a la universidad tengo? 4, porque es la suma. Bien, ahora la regla número 2. Regla número 2. En la regla número 2 dice lo siguiente. Sea n formas de hacer algo, de hacer una situación, de hacer ese 1, una situación 1. Y sean m formas de hacer una situación 2, de hacer S2. Entonces, el total de formas, es n por m. Esa se llama la regla de la multiplicación y la otra es la regla de la adición. Regla de la multiplicación. Veamos qué diferencias hay. Resulta que aquí yo tengo de realizar algo, lo mismo, ir a la universidad, eso es lo mismo. Mientras que aquí tengo dos situaciones diferentes y yo quiero ver cómo se pueden hacer esas dos situaciones diferentes en conjunto. Por ejemplo, resulta que usted quiere hacer dos cosas. Usted puede, bueno, por ejemplo, hagamos un ejercicio, el helado, sigamos con el helado. Entonces, en el helado hay 7 sabores, por ejemplo. Entonces, acá le dicen a uno una lista de 7 sabores. ¿Sí? 7 sabores. Y hay 3 mermeladas o 3 salsas, no sé. 3 mermeladas o salsas. Entonces, ¿cuántos posibles helados voy a tener? 7 por 3, ¿vale? ¿Y es claro? ¿Sí? ¿Ahí vamos bien? ¿Aló? ¿Por ahí? ¿Todas siguen ahí? ¿Sí? Eso. Sí, sí, sí. Dime. Dale, dale. Mira, la suma se hace cuando es algo, pero estamos hablando de la misma situación. Por ejemplo, en este caso es ir a la universidad. Tengo que aquí hay dos formas, que es bus y Transmilenio, y acá hay cicla y carro, entonces son dos conjuntos que me representan la misma situación. En ese caso uso suma y es una O. O uso este bus o uso este Transmilenio, mientras que acá es una I. Y le coloca un sabor y le coloca una salsa. Pero son dos situaciones diferentes, porque sabores es diferente de salsas. Mientras que acá, medios de transporte era igual a medios de transporte. ¿Listo? Listo, con gusto. Con gusto. Muy bien, muy bien. Muy bien, Jason. Eso está bien. A eso está bien. Listo. Listo, muy bien. Dice.
sí, los tiene que usar. O sea, un helado tiene que ser con helado y con salsa, exacto. Cambien el otro, tiene que ser un sabor y una salsa. Tiene que escogerse. ¿Listo? Listo. Entonces, bueno, vamos a... ¿Sí entendiste? ¿Sí, Melanie? ¿Sí fue claro? Entonces, a ver si hay conteo acá. Medidas de tendencia, técnicas de conteo. Entonces, eso se llama principio de la adición. ¿Qué pasó acá? Ay, eso es un virus, creo. Ah, aunque no, se veía bonita la página. Era un virus bonito, no como el COVID-19 no, antes. Bien, entonces, si es muy malo, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver, ¿dónde está el conteo? Yo lo tenía y ahora se me perdió. Siempre por estar poniéndole cuidado al virus. Acá esto parece un... Sí, sí, Andrés. La regla NN. NM extendida, correcto. Ujú. Si por ejemplo yo al helado le quiero echar helado, sabor de salsa y pepitas o crispitas o chocolaticos o mini chips, no sé. Yo creo que ustedes van a salir de esta sesión y van a irse por un helado que les estoy antojando. Pero bueno, es el ejemplo que me conseguí. Bueno, entonces mire, eh, tengo que echarle un sabor de helado, una salsa y una crispita. ¿Sí? La crispita puede ser maní, puede ser chispas de chocolate, puede ser grajeas, bueno, en fin, lo que sea. Entonces, listo. Entonces, el principio de la multiplicación me dice que es m por n, ¿sí? Y el principio de la adición me dice que es m más n. Entonces, acá me dice, son formas diferentes de realizar otro suceso, ¿sí? Otro suceso diferente, mientras que la suma es el mismo suceso, de maneras diferentes, pero es el mismo suceso. ¿Listo? Y acá entonces pueden ver el video del profesor Miguel. Acá no sé si conocen el Matemóvil. Él es muy didáctico, un muy buen docente para que se entienda. ¿Listos? Entonces ahí está, ahí él explica muy didáctico. Claro, claro que sí. Es la sesión, es un profesor muy didáctico. Acá tiene muchos temas de estadística. No todos, obviamente, tiene algunos, pero de lo que tiene lo explica muy bien. Es un profesor que se esmera en lo que hace, se le entiende absolutamente todo. Mejor dicho, muy bien. Esto hace ejemplos muy didácticos y con esto pueden ir repasando lo que es el principio de la multiplicación y el principio de la adición. Por ejemplo, vamos a hacer el reto. Lo que digamos ahorita vamos a hacer es el reto. Ah, bueno, vamos a hacer el ejercicio que nos quede pendiente. Ya tenemos todas las herramientas. Es que eso es lo bueno de los ejercicios, que le dicen a uno, bueno, ¿qué es lo que, qué es lo que faltaba explicar? Entonces, listo, dice, si no se permiten repeticiones, ¿cuántos números de 3 dígitos pueden formarse con 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9? Pregunta, en los números, cuando uno tiene un número, ¿importa el orden? Por ejemplo, 23 es diferente que 32 o 23 es igual a 32. El orden sí importa porque es diferente. El orden importa. El orden importa. Entonces lo que uno hace es una permutación. ¿Cuántos elementos tengo acá? 2, 4 y 6. Entonces tengo 6 permutado. ¿Cuántos números quiero hacer? 3. ¿Listo? El orden sí importa. Y en este caso sería 6 factorial sobre 3 factorial. Y eso es igual. Miren, miren lo bonito que son los factoriales. Coloco 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1 sobre 3 por 2 por 1. Se me cancela toda esta vaina con toda esta vaina. 6 por 5, 30 por 4, 120. Ya que existen 120 números diferentes. ¿Listo? Factoriales son bien buenos por esto. Esa propiedad bien buena. La vaina es bien buena. Buenísimo. Esto es una cosa pero fenomenal.
Ahora la segunda pregunta es, ¿cuántos de estos son menores que 400? Entonces, ¿cuándo son menores que 400? Cuando el primer número es menor que 4, ¿cierto? O sea, el primer número tiene que ser menor que 4. Entonces, ahí hay que tener cuidado, porque el primer número es menor que 4. O sea, el primer número puede ser o 2 o 3. Entonces, el primer número es o 2 o 3. Bueno, entonces vamos a usar ahí, este sería el A. Dejémoslo el A. Ahora, eso de cuántos de estos números son menores que 400. Entonces, voy a abrir otra página y vamos a ver mi espacio muestral. Mi espacio muestral es 2, 3, 2, 3, 5, 6, 7 y 9. 5, 6, 7 y 9. Voy a revisar si otra vez. 2, 3, 5, 6, 7 y 9. Entonces, bueno, me dice que la pregunta es, ¿cuántos menores que 400? ¿Cuántos menores que 400? ¿Qué? 400. ¿Listo? ¿Cuántos será que hay menores que 400? Entonces, el primer dígito tiene que ser menor que 4. O sea, el primer dígito por obligación tiene que ser o 2 o 3. Entonces, el primer dígito, si digamos es 2 o 3, o sea, el primer número tiene que ser 2. ¿Listo? Entonces, ya cogí un número de estos dos. Ya cogí un número de estos dos. ¿Cuántos me quedan? Y ya cogí uno de estos dos. Coja uno de estos dos. Ahora me quedan 2, 4 y 5. El resto serían 5, o sea, sería 2 por 5. Sí, sí, sí. A ver. En el primer dígito puedo coger 2 de esos 5. Y en el segundo dígito puedo escoger 5. Ahora, ya escogido ese 5, puedo escoger 4. ¿Listo? Entonces, esos ejercicios sí son de práctica, entonces vamos a practicar para contar eso. ¿Listo? Entonces, esos son así, mire. Entonces, ¿cuántos menores que 400? Entonces, lo que uno hace es ir cogiendo, ir poniendo una profesora a mí me enseñó así. Coloque los espacios que usted tiene. Usted quiere un número de 3 cifras, y esto es muy útil, de 3 números, ¿sí? En la primera componente usted solo puede tomar 2 números, o el 2 o el 3, porque esos son los que van a dar menores que 400. Porque digamos, si usted coge el 5, pues le va a dar 500 y pico, eso ya va a ser mayor que 400. Yo quiero menores que 400. Ahora, cuando ya tenga de esos dos escogidos, le quedan 5, porque usted tiene acá 6, entonces ya le quedan 5. Luego de esos 5 va a escoger uno. Después de escoger ese, le van a quedar 4. Luego de esos 4 va a escoger uno, de esos 4. Luego es 2 por 5, 10 por 4, 40. O sea, son 40 posibles resultados de 40 posibles resultados menores que 400. Si hubiera una pregunta, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad? Resulta que esos números están en una urna. ¿Cuál es la probabilidad de sacar un número menor que 400? Menor que 400. Entonces veíamos que el espacio muestral, ¿cuánto mide? 120, ¿cierto? Pregunta, dudas, pregúntenme, ¿vale? Todo eso tiene que quedar clarito. Porque, claro, dime. Sí. Por ejemplo, o sea, digamos que el primer dígito me cae 3 y en el siguiente saber que sigue saliendo la posibilidad de que sea 3, ¿no? Entonces, ¿qué tal que también me caiga 3 y se supone que no puede repetir? No se puede, o sea, mira, ponle cuidado. Acá en este caso, yo estoy haciendo permutaciones y las permutaciones no me repiten. Ellas no me repiten, o sea, ellas me dicen, voy a coger una caupla de ese conjunto, pero ya no me repite, porque ya haz de cuenta que me arma como puestos. Entonces, digamos, si me pusiera, tengo el primer puesto, segundo puesto, si me pusiera la misma persona en el primer puesto y a la misma persona en el segundo puesto, ya no sería una caupla. ¿Sí me hago entender? Sí te contesté.
Sí te contesté tu duda, ¿sí? Listo. Este 120 sí fue claro. ¿Cómo lo sacamos? Entonces simplemente 6 factorial sobre 3 factorial, que es la formulita de la permutación. Entonces, y ya encontramos que es 40 sacar un número menor de 400. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Sí, 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 Andrés, claro que sí. Sí, claro que sí. O el 2 o el 3. Uno de esos dos. O, entonces, dos de esos. Ahora me quedan 5, porque ya cogí uno, entonces tenía 6. Ahora me quedan 5. De esos 5 escojo uno cualquiera y eso es 4. ¿Listo? Así se hacen con restricción. Listo. Importante, de pronto, ¿qué tal en el parcial? Les pongan uno con restricción, ahí ya saben cómo hacerlo. Listo. Ahora tenemos 40. Luego, ¿quién me contesta? ¿Cuál es la probabilidad de sacar un número menor que 400? Sacar un número menor que 400, voy a llamarlo M. O sea, entonces, M es el conjunto, M es igual al conjunto, a los X pertenecientes a S, tales que me dan, que en este caso serían ternas, ¿no? A los X, Y, Z serían concatenaciones de números. X, Y, Z pertenecientes a ese cubo, así se escribe. Cuando ustedes vean S a la 3, es que significa que es S, el segundo elemento es de S y el tercer elemento es de S. Tal que X, Y, Z sea menor que 400. Esa es la idea. Listo. Entonces, ese es M. La probabilidad de M es la cantidad de menores que 400 sobre la cantidad de números de 3 cifras. ¿Cuántos menores de 400 hay? ¿Cuántos hallamos menores de 400? 40. Y en total son 120. Y en total son 120. Entonces, acá queda 120. Y si tú haces esa división, te da un tercio o el 33.3%, o sea, 0,33. ¿Listo? Clarito, este ejercicio estuvo bueno. Yo les dije que iban a ser retantes. Estuvo bastante retante. Pero es para entrenarnos a, ¿vale? Es para entrenarnos a. Ah, bueno, notación. Notación. S al cubo, o coloquémoslo SSS. Bueno, SSS. ¿Qué quiere decir? Que el primer término pertenece a S, el segundo término pertenece a S y el tercer término pertenece a S. En este caso eran términos de 3 cifras. Y las cifras están en S. O sea, eran numeritos, por ejemplo, 235. 235, el 2 pertenece a S, el 3 pertenece a S y el 5 pertenece a S. ¿Esto? Lo que me referí con eso. Pero no es necesario. Si quieren, dejémoslo como SSS, que quiere decir que los numeritos van saliendo de S. Muy bien. ¿Sí aclaré tu duda? Perfecto, Ana Sofía. Bien. Entonces, bueno, ya van a ser las 7. Voy a ponerle pausar, voy a finalizar por aquí.